qué es pecado, yo tengo mi computadora acá, también mis notas. Acompáñenme a Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis 12, versículos 7 y 10. Para que veamos algo interesante, algo que no hace sentido. En el lugar de la perfección, en el lugar donde todo era perfecto, nada se podía dañar. Vamos a ver dónde comenzó el pecado, dónde comenzó el pecado. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. También me gustaría que alguien lo leyera. Acuérdense que es un estudio, cualquiera de los que nos está escuchando, puede ser Galaxy Tab S6 Lee, puede ser Rosy Ramírez, puede ser Inabelis Baez, puede ser iPhone, puede ser Sara, el que quiera. Me gustaría que participaran. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Padre Dios día y noche. Oh, wow. Fíjense, interesante que el pecado, sea lo que sea, ya mismo vamos a ver qué es el pecado. ¿Qué es pecado? Sea lo que sea, el pecado comenzó en el cielo, en el lugar de la perfección, donde está Dios, donde está todo lo perfecto. Y dice que allá arriba en el cielo hubo una gran batalla. Y esa batalla fue entre Miguel y sus ángeles. No llegamos a ver la semana pasada, pero era parte también de Cristo antes de ser encarnado, que Miguel es Cristo. Perdón, Miguel es Cristo. Es otro nombre para Cristo que se usa específicamente cuando Cristo está en batalla, en guerra. Y aquí vemos una expresión donde aparece Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Sin embargo, el pasaje nos sigue diciendo que no prevalecieron, es decir, Satanás y sus ángeles no prevalecieron y fueron echados aquí en la tierra. Pero sería bueno enfatizar, no es nuestro momento ahora, pero eventualmente el versículo 10 dice: ahora ha venido la salvación. El hecho de que Satanás fuera echado del cielo, que fuera arrojado en tierra, el hecho de que perdiera la batalla, es lo que garantiza que nosotros tengamos salvación. El que comenzó el pecado en el cielo, el que trajo el pecado aquí en la tierra, como vamos a ver, requería que se sacara de una manera fuerte, en batalla, en guerra. Y dado que él ha sido derrotado en guerra, es que nosotros tenemos salvación. Vamos a ver qué realmente fue lo que pasó. Estudiamos un poquito de esto acerca de esto la semana pasada en la lección de escuela sabática, con el pasaje de Isaías 14. Hoy vamos a concentrarnos en Ezequiel 28. Acompáñenme allá, Ezequiel 28. Porque este trae otro aspecto que vamos a atar con Primera de Juan, capítulo 3, específicamente el versículo 8. Pero este es Ezequiel 28, 14 al 17. Ezequiel 28, 14 al 17. ¿Alguien lo quiere leer? Willy va a leer. Ok, Willy, gracias. 28, dame el versículo otra vez. Del 14 al 17. 14 al 17. What do I say? Excuse me, can you change this for me for dollars? Ezequiel 14, perdón, 28 del 14 al 17. Ya, pa. Tú, querubín grande. No, yo no puedo ver esto. Protector. Ahí ve. Ahora sí. Ok, ya ahora está viendo mejor. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos
hasta el día Desde que el fue- día que fuiste. que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus Contrataciones. contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Para que miren en ti. Para que miren en ti. Gracias, Willy. Sorry. El que está hablando, gracias, Willy. El que Ok. está hablando es Dios. Esta es una Right. profecía que escribe Ezequiel, pero lo hace en visión, escuchando lo que Dios dice. Dios dice que Lucifer, claro, este pasaje no dice Lucifer. Lucifer lo sacamos de un nombre que realmente no está en la Biblia, debo decir esto. Realmente aparece en la Vulgata Latina cuando se traduce el pasaje de Isaías capítulo 14 como el lucero de la mañana, la estrella de la mañana. Y él le pone nombre, el que traduce la Biblia, San Agustín, y le llama Lucifer, a manera de no transliteración, a manera de traducción conceptual de que es un lucero y algo que emite luz. Realmente debe ser lucero de mañana si fuéramos a traducirlo por su propiedad astrológica o astronómica, debo decir, no astrológica, astronómica. Debería ser Venus, la estrella que se ve tan pronto el sol se pone, o la estrella que se ve el cuerpo celeste más grande después del sol y la luna. Y él le puso el nombre, ¿no? Ese lucero, Lucifer. Y lo sacamos de ese pasaje paralelo de Isaías capítulo 14. Así como los dos pasajes se parecen mucho y tienen muchas cosas en común, y las dos tienen que ver no con seres humanos, sino con seres sobrenaturales, es fácil extrapolar que esto se trata de un ser creado en el cielo, un ser que vivía en el cielo con Dios, un ser que estaba, como dice aquí, en el monte santo, paseándose en las piedras de fuego. Esto no se trata del rey de Egipto, o el rey de Babilonia, o el rey de Tiro, como son todas las profecías. Esto se trata de un ser sobrenatural. Lo importante, lo que quiero llamar la atención aquí, que era perfecto, eso lo dice Dios. Querubín grande protector. El mismo libro de Ezequiel en el capítulo 1 y capítulo 2 habla de los querubines, el capítulo 6, que están mirando o estaban al lado del arca del pacto, el trono de Dios, mirando, debo decir, al lado del arca, mirando encima de la tapa del arca. Y ese nombre querubín solamente se aplica a esos ángeles en toda la Biblia. Isaías habla de otro de los serafines que tenían 6 alas. Bueno, él era uno de estos querubines, o por lo menos de esos 2 querubines podemos decir, de los cuales habla el profeta Ezequiel. El problema fue que se enalteció el corazón de él. Corazón en la Biblia, entiéndase su mente se enalteció. Es decir, se llenó de vanidad. Y se llenó cuando se enalteció el corazón de él a causa de lo perfecto que era, de lo hermoso que era, se corrompió su corazón, se llenó de iniquidad. Y el versículo 16 es la clave que quiero llamar la atención aquí, dice, y pecaste. Cuando se enalteció Lucifer, pecó. Así que el pecado comenzó en el cielo, comenzó con esa persona que fue Lucifer, con ese ser creado perfecto, y comenzó con enaltecer el corazón, y el resultado fue que pecó. Hay 2 cosas que quiero llamar la atención aquí. Una es la contratación que él lleva a cabo. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. En Levíticos 19:16 utiliza la misma raíz de la palabra que está allí, contrataciones.
me parece que algunas versiones de la Biblia que ustedes tienen dicen a causa de tus mercaderías. Algunos dicen a causa de tu contrabando, a causa de lo que llevas. ¿Qué era la mercadería, las contrataciones o el contrabando de lo que llevaba Lucifer? Pues la misma palabrita aparece en Levítico 19:6 diciendo, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y termina el versículo diciendo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, Jehová. ¿Por qué usa la misma palabra para chismear o contrataciones o contrabando, mercadería? Es decir, Lucifer llevaba alguna agenda, llevaba algún plan, andaba diciéndole a los demás ángeles algo. Nosotros no podemos deducir con estos versículos, habría que ir a otros versículos que no vamos a hacer ahora. Él se había enaltecido él mismo, ya no pensaba de la misma manera acerca de Dios y ya no pensaba de la misma manera acerca del mismo y comenzó a hablar o a chismear, a llevar y traer. Y lo otro fue, quiero llamar la atención allí, y allí sí vamos a concentrarnos, es que pecó y pecaste. Acompáñenme primero de Juan, capítulo 3, el versículo, vamos a primero de Juan 3:4. Vamos a definir primero lo que es pecado y luego vamos a ver quién fue ese primer pecador. Primera de Juan. Voy a buscarlo yo en mi Biblia. Si alguien quiere acompañarnos y leerlo ahora. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan es un librito pequeño. Está al final de la Biblia, casi antes del libro de Apocalipsis. Primera, segunda, tercera de Juan. Luego viene el pequeñito libro de un capítulo de Judas y al final Apocalipsis. Primera de Juan. Vamos a leer el versículo 4. Vamos a leer luego el versículo 7, 8. Y versículos 3, 7 y 8. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Algún voluntario? Si no, Gerardito, tú lo lees. El 3 dice, y Ajá. todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. El 7, El 4 primero, por favor. 4 y El después 7 y 8. todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hijitos, nadie os engañe. El que hace injusticia es injusto, como él es. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tremendo, está clarito, ¿no? En un solo pasaje. Primero define lo que es pecado. El versículo 3. Pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley. Pecado. El 4. Tú transgredes la ley, esa es la definición de pecado. Sería bueno mencionar aquí, lo voy a decir simplemente por quizá le está llegando el pensamiento a alguien. Pero yo he escuchado otros versículos donde dice, por ejemplo, Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esa es otra definición de pecado. Todo lo que no viene de fe es pecado. Bueno, realmente no es una definición de pecado, es una aplicación de la definición del pecado. Porque todo aquel que actúa y obedece de acuerdo a la fe, la va a hacer, o sea, a todo aquel que obedece por la fe, lo hace de acuerdo a la ley. Porque aquel que tiene fe en Cristo Jesús, su respuesta natural es a obedecerle, a vivir de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Pues cuando Cristo nos salva, que es lo que vamos a ver la próxima semana, nos salva ¿de qué? Del pecado. Nos habilita a través de su Espíritu Santo para vivir en armonía con la ley. Por lo tanto, todo lo que no proviene de fe es pecado. No está diciendo que si yo tengo fe puedo hacer lo que yo quiera y no es pecado. Sería una contradicción de lo mismo que está hablando Pablo. Pablo lo que está hablando es de que el que vive la vida cristiana en duda, el que realmente no sabe dónde está parado, el que realmente actúa sin saber por qué lo hace, actúa de una perspectiva de la persona que no tiene fe. La persona que tiene su fe, que tiene fe y puso su fe en Cristo, es una persona que va a vivir
con el principio del amor en su corazón y va a vivir en armonía con la ley. Por lo tanto, no es una definición de lo que es pecado, sino es una aplicación de lo que es pecado. Otro versículo, Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya. Pero claro, para tú saber lo que es lo bueno y lo que es lo malo, la única norma de justicia que se te da es la ley. Yo sé lo que es pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Yo no sabría lo que es pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Por lo tanto, cuando yo voy a la ley, veo lo que es pecado, ahora yo sé lo que es lo bueno y lo que es malo. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Pero no es una definición de pecado. La definición de pecado es la que se nos presenta en 1 de Juan 3:4. Pecado es transgresión de la ley de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Es importante porque más adelante, que es lo que yo creo que haremos la semana que viene, vamos a enfatizar que pecado no es haber venido a este mundo. Mucha gente llama pecado simplemente al hecho de nacer y lo llama el pecado original. Y yo creo que sí hubo un pecado original, el pecado de Adán y Eva. Y dado ese pecado original, la tendencia a pecar a través de nuestra naturaleza caída nos es heredada. Y por naturaleza lo que queremos hacer es transgredir la ley de Dios. Pero no creo en la definición de pecado original como que Adán y Eva pecaron, por lo tanto todo el que viene al mundo tiene la culpa del pecado independientemente de lo que haya hecho, simplemente porque Adán y Eva pecaron. Es decir, el niño que nació hoy en el hospital, el niño ya está condenado a morir. Vamos a ver unos pasajes, quizás le están llegando a la mente otros pasajes, que el que creyere será perdonado, pero el que no creyere ya ha sido condenado. Todos esos pasajes en la Biblia, vamos a ver en qué están basados, ¿no? Yo quisiera hacer una cuña allí, Manuel, si me permites. Cuando pensamos esas cosas desde el nacimiento del ser humano y que nace el pecado y todo lo demás, creo que generalmente, y creo que eso va a conectar seguramente, si Dios quiere, con tu tema cuando hablas de la humanidad de Cristo. Ajá. El hecho de que generalmente pensamos en Cristo y es fácil asociar a Cristo de forma con atributos divinos, pero nos cuesta asociar a Cristo con atributos humanos. Y el problema es que tenemos dificultades para recordar que el pecado se generó en un lugar totalmente perfecto y naturaleza de personas perfectas. Así que la clave de entender el asunto del pecado no tiene que ver simplemente con la naturaleza, sino más bien con la disposición que pone el Espíritu Santo en el ser humano de obedecer, como Cristo obedeció hasta la muerte, se hizo obediente hasta la muerte de cruz, Claro, obedeciendo los mandamientos por la fe. Claro. Por eso es que quería, sí, tú diste en clavo, por eso es que quería no hablar de la naturaleza de Cristo todavía hasta que definiéramos lo que era pecado. Y esto es bien importante, hermanos, porque es por Cristo Jesús que nosotros tenemos no solamente acceso a la gracia, sino también acceso al poder para vivir en esa gracia. Cuando nosotros entendemos realmente quién es Cristo, podemos entender realmente toda la salvación que nos da. Y nosotros somos tentados constantemente a caer en pecado, pero si entendemos quién es Cristo, el poder que Él tiene y el poder que nos da, entonces vamos a ver lo que significa realmente salvación. Cada vez que nos sintamos atentados, cada vez que nos sintamos desanimados, cada vez que nos sintamos atraídos, cada vez que nos sintamos débiles, tenemos que pensar que hubo uno que caminó con esta misma naturaleza, pero su fortaleza la encontró en esa dependencia de su Padre y en ese vivir constantemente el Espíritu Santo. Y todos nosotros hemos sido tentados, todos nosotros hemos sido abrumados por el pecado, pero tenemos que ver que Cristo no lo fue. Cristo no lo fue, y si nos aferramos de Cristo, tampoco nosotros lo vamos a hacer. Amén. Sí, es muy importante. Pero quiero seguir aquí con el contexto de Satanás comenzando ese pecado en el cielo. Mira el versículo ahora, el versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Juan. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué significa pecado? Pecado es transgresión de la ley de Dios. Versículo 8, el que practica la transgresión de Dios es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. En otras palabras, el diablo transgrede la ley de Dios desde el principio. ¿Quién fue el primer pecador? Satanás. ¿Qué fue lo que hizo? Transgredir la ley de Dios. ¿Cómo comenzó esa transgresión de la ley de Dios? Enalteciendo su corazón, envaneciéndose por su hermosura, corrompiendo su sabiduría, como dice Ezequiel capítulo 28.
si nosotros desglosamos, desmenuzamos un poquito más, ¿qué fue lo que él hizo? Bueno, violar los 10 mandamientos. Codició lo que no le correspondía. Él no era Dios, quiso ser igual a Dios, codició lo que no le tocaba a él y terminó violando la ley de Dios. Y en el cielo no puede haber violadores de la ley de Dios, porque violar la ley de Dios trae pena, trae consecuencias a uno mismo y a los demás. Y cuando uno trae tristeza y sufrimiento a los demás, ya no es un cielo, ya no es perfecto. Por lo tanto, como el cielo es el lugar de la perfección, hubo que sacar a Lucifer, hubo que sacar a Satanás de allí. De hecho, él se llamaba Lucifer, si podemos ponerle ese nombre, antes del pecado. Una vez pecó, se convirtió en el enemigo o en el acusador de sus hermanos, como leímos en Apocalipsis. Ha sido echado fuera el acusador de sus hermanos que los acusaba de día y noche. Así que sacaron ese transgresor de la ley de Dios. Y a propósito, y me estoy adelantando, pero en el cielo van a llevar personas que literalmente aman obedecer la ley de Dios. Amén. Aman vivir por esos principios. Dios no va a llevar a nadie que no quiera vivir con esos principios, porque llevar a alguien al cielo que no le gusta vivir por esa ley es literalmente torturarlo. Va a vivir en un lugar de paz y tranquilidad, porque en el cielo nadie vive transgrediendo esa ley. Y aquel que disfruta de transgredir esa ley no va a disfrutar de vivir en el cielo. Por eso hubo que sacar a Lucifer y a sus ángeles y hubo que, o sea, Cristo tuvo que venir al mundo a salvarnos para poder llevarnos al cielo para vivir en armonía y paz como vivían antes de los ángeles caídos, porque Lucifer pecaba. Ok, ¿algún comentario o pregunta hasta aquí? Voy a pasar el próximo versículo. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Ah. ¿Hello? Sí, ¿Me oigo. escucha, verdad? Sí. Sí. Entonces aquí yo, según lo que acabas de decir, que nadie que haya pecado, o sea, que se tiene que vivir sin pecado para poder entrar al cielo. ¿Qué sucede con aquellas personas que en el último momento de su vida, como el caso del ladrón en la cruz, se arrepintió en el último momento y entonces va a estar en el cielo, pero no vivió una vida sin pecado? O sea, ahí es donde entra la justificación de Cristo. Bueno, la justificación en Cristo entra desde el principio, porque nadie puede vivir una vida sin pecado. Nadie que llega a este mundo va a vivir una vida sin pecado, por lo tanto todos necesitan de un Salvador y todos necesitan de Cristo. Cristo murió por todos. Nosotros necesitamos a Cristo para dos cosas. Uno, para el perdón de nuestros pecados. Tan pronto nosotros aceptamos la muerte de Cristo, Cristo pone su vida en nuestro lugar y es como si nunca hubiéramos pecado. Y segundo, cuando estamos en Cristo, Cristo no solamente pone su vida en su lugar, sino que Cristo vive su vida por la de nosotros. Vivimos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Ese ladrón en la cruz, y quizás aquí me estoy adelantando la semana que viene, y esa pregunta es muy, muy importante, hermana, y va directo al meollo de lo que es la salvación. Así que la semana que viene la discutiremos un poquito más a fondo con la ayuda de Dios. Ese ladrón en la cruz acepta a Cristo en la cruz. Por lo tanto, toda su vida pasada ahora es reemplazada por la vida de Cristo. Se borra. Y es como si toda su vida pasada él nunca hubiera pecado, nunca hizo una fechoría, nunca hizo mal a nadie, nunca pecó, porque es la vida de Cristo. Sin embargo, fíjense, ahora está en Cristo y aquí está, ahora entra el juicio. Y nosotros somos juzgados por nuestras obras, pero no somos juzgados por todas las obras que hicimos. Somos juzgados por las obras que hacemos una vez profesamos a Cristo. Las otras obras nos condenan. Ahora estamos en Cristo, las otras obras quedan perdonadas y en la vida de Cristo queda en nuestro lugar. Pero ahora profesamos seguir a Cristo y nuestras obras dan testimonio de seguir a Cristo. Por lo tanto, la única obra por la cual va a ser juzgado el buen ladrón, si se puede decir buen ladrón en la cruz, va a ser por el testimonio que él dio en la cruz. Cuando Satanás acuse a ese buen ladrón y le diga, sí, pero tú lo salvaste después de toda una vida de maldades y fechorías, y sabrá Dios si él asesinó, si robó o si hizo un escalamiento. Yo no sé lo que hizo él. Satanás lo va a acusar y Cristo le va a decir, sí, pero él pidió perdón y yo pongo mi vida en su lugar. Y si, ¿cómo yo sé que él te aceptó como tu salvador personal? ¿Cuál obra?
La obra del testimonio que él le dio en la cruz al otro cuando dijo, mira, él, o sea, tú y yo merecemos estar aquí, pero este que está aquí es inocente. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese buen ladrón va a ser juzgado solamente por esa obra. Y esa obra va a reflejar que él aceptó a Jesús como su salvador personal. Y tuvo un nuevo nacimiento en esa cruz. Amén. Por lo tanto, resumiendo la contestación, hermana, bien simple. Como Cristo nos da dos cosas, perdón, y nos da nuevo nacimiento con ese perdón, ese buen ladrón experimentó las dos cosas en la cruz. Por lo tanto, necesitamos a Cristo todo el tiempo. Y no es que la justicia de Cristo entró cuando el buen ladrón está a punto de morir. La justicia de Cristo entra desde el principio. La justicia de Cristo, diga bien, entra aún para los que se pierden. Porque Dios es tan justo y murió en la cruz para comprarle tiempo a todas las personas que se van a morir y se van a perder, para que tengan tiempo para decidir por Jesús, aun cuando Dios sabe que no lo van a hacer. Es decir, la justicia de Cristo también le sirvió a Hitler, a Saddam Hussein, a Osama Bin Laden, a todos los malos que usted le quiera pasar por la mente. La justicia de Cristo les compró tiempo a ellos y les permitió venir a la existencia. La justicia de Cristo comienza desde el principio. Por eso es que cuando definimos la justicia de Cristo como perdón, solamente la limitamos. La justicia de Cristo es algo más grande, es perdón, es restauración, es oportunidad, es reconciliación. Y es la justicia en partida de la santificación día a día cuando caminamos con Jesús. Pero estoy mezclando muchos factores en uno, todos relacionados, y por eso es importante comenzar definiendo exactamente lo que es pecado. Gracias, hermana, por esa pregunta. Gracias. Déjame hilar lo que estaba diciendo. Satanás peca desde el principio. Satanás viola la ley desde el principio. Satanás comenzó esa batalla contra Dios en el cielo violando su ley, hablando mal de él, chismeando de él, haciéndole campaña en contra, enalteciendo su corazón y codiciando la posición que Dios tenía en el cielo. Vamos a ver cómo ahora eso descendió aquí a la tierra. Vamos a Génesis. 2 capítulos allí, el capítulo 2, versículos 15 al 17. Luego saltamos a Génesis 3, versículos 1 al 6. Génesis, capítulo 2. Ya vimos no te escucho bien, disculpa, pero cuando te agachas o volteas, no se te escucha bien. Lo siento. Ok, no hay problema. Es que miro esta otra computadora para ver el versículo. Está bien, voy a hablar para acá al frente. Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. ¿Alguien quiere leer, hermano? Usted misma, si quiere. Génesis 2, 15 al 17 y Génesis 3, del 1 al 6. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. El 16, el otro es 15, 16 y 17. 15, 16, del mismo capítulo. Sí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Ahora el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era
agradable a Dios y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok. Interesante, ¿no? El versículo, capítulo 2, Dios da las instrucciones precisas de lo que Él quiere como prueba de obediencia. Fíjense que Adán y Eva vivían en el paraíso, vivían en el jardín del Edén. El jardín del Edén era un pedacito del lugar donde vive Dios aquí en la tierra. Un pedacito del lugar donde está el trono de Dios en el cielo, de hecho. Lo único que faltaba era el trono de Dios. Cuando llegó el diluvio, justamente antes, Dios se llevó el jardín del Edén al cielo. Piensen que no dejó que el jardín del Edén se marchitara, se pusiera feito. El jardín del Edén siguió bonito y lindo, perenne todo el tiempo allí. Era ese lugar a donde iban Adán y Eva, luego sus hijos, luego sus nietos y luego todos los hijos de Dios que vivieron hasta Noé, iban a hacer sacrificios, iban a celebrar sus sábados allí al jardín del Edén, justamente al frente, no adentro, ya no podían entrar para que no comieran del árbol de la vida, pero todavía estaba allí, habían 2 ángeles al frente protegiendo la entrada del jardín. Sin embargo, Dios pone una prueba de obediencia en el lugar donde todo es perfección, en el lugar donde nadie usted le puede pasar por la mente quisiera hacer algo malo. Y como dijo Gerardito hace un rato, fíjense, no se trata de la naturaleza que tenemos, porque tanto Lucifer tenía una naturaleza perfecta y salió pecando, Adán y Eva tenían una naturaleza perfecta y también terminaron pecando. Sin embargo, vamos a ver que cuando Cristo vino al mundo, trajo una naturaleza como la nuestra y venció donde ellos no vencieron. Así que esto se trata de un asunto de decisión, un asunto de voluntad. ¿Quiero o no quiero obedecer? Lo que sí debo adelantarme es que las personas que tenemos esta naturaleza pecada, esta naturaleza caída, aunque nos propongamos no hacerlo, vamos a terminar haciéndolo por nosotros mismos. ¿Okay? Vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero llamar la atención es que Dios puso una prueba de obediencia. Y a todos Dios nos da una prueba de obediencia. Todos tenemos que tomar la decisión si estamos por Cristo, estamos por nosotros. Si queremos hacer las cosas como Él quiere, o queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Todos los ángeles en el cielo, todos sin excepción, tuvieron que tomar la decisión, ¿queremos seguir con Lucifer o queremos seguir con Dios? ¿Le queremos a uno o le queremos al otro? Tanto es así que dice Apocalipsis 12, que eventualmente Lucifer terminó arrastrando una tercera parte de ellos, una tercera parte de las estrellas con su cola. Las estrellas en la Biblia representan ángeles. Es decir, un tercio de ellos tomaron la decisión de no creerle a Dios. Esto no está en la Biblia, yo me estoy adelantando, pero usted puede ver en el libro Historia de la Redención también que seres de otros mundos no caídos tuvieron también la misma prueba que tuvo Adán y Eva aquí en la tierra, pero ellos salieron victoriosos. Y fue aquí en este planeta donde ellos salieron, es decir, Adán y Eva salieron derrotados. Es decir, la prueba de obediencia, yo le voy a llamar la prueba de amor. ¿Por qué yo le llamo la prueba de amor? Porque Jesús dijo, Juan 14:15, si tú me amas, guarda mis mandamientos. La prueba de amor es la obediencia. Tú me amas, tú me obedeces. Los mandamientos son bien simples. ¿Me vas a amar a mí con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente? ¿O vas a amar a otro? ¿Te vas a amar a ti mismo? En el capítulo 3, ellos se dejan llevar por Lucifer. Y lo primero que Lucifer le dice es con que Dios ha dicho. Lucifer distorsiona lo que Dios dijo. Mira, interesante. Porque Lucifer dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios jamás dijo que no podían comer de todo árbol del huerto. Dios dijo, come de todos los árboles, excepto de uno. Todos son para ti. La gran variedad de frutas que tenemos hoy en día en todos los países del mundo no se compara con la variedad y sabores que habrá tenido los árboles del jardín del Edén. Y adicional a eso tenía el árbol de la vida. O sea, podían comer de todos, excepto comer de uno. Y la mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le responde correctamente, pero fíjate que le añade, versículo 3, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis.
interesante. Satanás distorsiona, Satanás viene distorsionando lo que Dios dijo. Es decir, Satanás tuerce la palabra de Dios. Y aquí encontramos a Eva ahora también añadiéndole la palabra de Dios. Su seguridad es la palabra de Dios. Óigame todo lo que me están escuchando ahora, valga la redundancia, en estos días que vienen, en los días finales que nos vamos a encontrar, estoy seguro que serán pronto, solamente aquellos que contestan con una así dice Jehová, no distorsionan lo que Dios dice, no cambian lo que Dios dice, no le quitan a lo que Dios dice, no le añaden a lo que Dios dice, van a salir victoriosos. Lucifer distorsionó lo que Dios dijo y Eva le añadió a lo que Dios dijo, porque jamás, usted puede leer el capítulo 2, y jamás dice, ni le tocaréis. Simplemente dice, no te lo comas. Eva le añade, ni lo toques. Cuando ella le añadió, Lucifer encuentra una manera entonces de poderle probar a Eva, supuestamente probarle, o presentarle alguna evidencia falsa de que lo que Dios dijo es mentira. ¿Por qué? Porque entonces procedió Lucifer o Satanás a arrancar una fruta del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, se lo pone en la mano a Eva y como Eva misma dijo que no se podía tocar el árbol, ahora ya lo está tocando, ya lo toca y no pasa nada, significa entonces que Dios es un mentiroso. Él no quería que nosotros lo tocáramos. Él no quería que lo tocáramos para que no comiéramos de él. Ahora yo lo toqué y no pasó nada. ¿Ve? Ella misma cayó en su propia trampa, la trampa de distorsionar lo que está en la palabra de Dios, distorsionar lo que Dios dice. ¿Cuál fue el resultado? Que Satanás le dice, no morirán. Otra mentira, la primera mentira directa de Satanás. La primera fue solapada, ¿no? La primera fue distorsión. Ahora es mentira abierta, no vas a morir. Dios dijo, ¿moriréis? Él dice que no. Ese es otro pecado de Satanás, porque hay un mandamiento que dice, no mentirás, no dirás falso testimonio. Y Satanás es un mentiroso, es un acusador, es un pecador desde el principio, es un violador de la ley de Dios, y eso es lo que hace, pecar desde el principio. Y ahora viene, le presenta a Eva y le dice, te das cuenta que no moriste, no ha pasado nada, tranquila. Por lo tanto, si lo tocaste, lo tienes en la mano, hay otros elementos más que sacamos de historia de redención y de patriarcas y profetas. Satanás o Lucifer se le presenta como la serpiente, dice la Biblia. La serpiente volaba, era bonita, quizás cambiaba de colores, era algo brillante, pero no hablaba. Ahora está la serpiente haciendo todo eso y aún así hablando. Ahora le dice la serpiente, yo puedo hablar porque yo comí del fruto y mírame ahora. Así que tú puedes comer también y vas a ver lo que te va a pasar. Van a hacer abiertos tus ojos. Vas a entrar a un conocimiento, una dimensión desconocida para ti, donde vas a experimentar lo que Dios no quiere que tú experimentes por ti sola. Vas a ser más feliz. Y a propósito, cada vez que nosotros somos tentados, no importa por lo que sea, por la codicia, por tener más de lo que queremos, o por comprarnos aquello, por decir lo que no debemos, por vernos con la persona que no debemos vernos. Todos lo hacemos pensando que vamos a ser más felices. Vamos a experimentar una dimensión de felicidad que todavía no hemos experimentado. Y el resultado siempre es el mismo. El desánimo, el descontento, el sentimiento de culpa, la depresión, la ansiedad, la tristeza que lleva a violar la ley de Dios. Porque el resultado de vivir en armonía con la ley de Dios es paz y tranquilidad. El resultado de violar la ley de Dios es tristeza. Pero mira lo que ocurrió, no quedó ahí. Versículo 6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era codiciable. Pega la palabrita ahí, codiciable. La codicia es un pecado que usted no puede ver. De toda la lista de los pecados que se le dan en la segunda tabla de los 10 mandamientos, se nos dan a nosotros, que tienen que ver con nuestra relación al prójimo, la codicia es lo único que usted no puede ver. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no sabría lo que era la codicia si la ley nos dijera no codiciarás. La codicia fue el pecado que Dios le señaló al joven rico cuando le dijo, ve y vende todo lo que tienes, porque él sabía que él no estaba guardando los mandamientos y Dios se lo demostró diciendo, mira si es así, que tú te estás quedando con aquello que podría beneficiar a otros, pero tú lo quieres para ti, tú quieres codiciarlo. El pecado de la codicia comenzó en el cielo cuando Satanás quiso ser Dios y él no lo era. Y ahora Eva quería experimentar otra dimensión de lo que era vivir o ser un ser humano. Y lo hizo porque el fruto, pensó ella, era codiciable. Codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría, ese conocimiento, experimentar una sensación nueva,
Cuando yo quisiera tener aquello, lo otro. Para algunas personas puede ser el robo, el adulterio. Para otros puede ser la intemperancia. No importa. Mire a ver cuál es el suyo. Siempre usted piensa que aquello que yo voy a experimentar va a ser mejor, me va a dar felicidad. ¿Qué ocurrió? Ella tomó el fruto, comió y también dio a su marido, el cual comió así con ella. Es decir, ¿cómo comenzó y cómo llegó el pecado aquí en la tierra? Violando la ley de Dios, despreciando la palabra de Dios, no obedeciendo al mandato divino, en otras palabras, no obedeciendo a Dios. Y como ya el tiempo se está acabando, voy a acabar con un pasaje más. Santiago, acompáñame allí. Santiago capítulo 1. Vamos a disectar un poquitito más y con esto acabamos. Luego de eso los dejo en otro versículo, en una nota positiva. Lo que ocurre cuando nosotros somos tentados, cuando Eva fue tentada, cuando Adán fue tentado, cuando Lucifer fue tentado en el cielo. Esto le ocurre a todo ser, caído o no caído. Ocurre este proceso que a nosotros se nos da tiempo para poder ir a analizar las consecuencias, si queremos obedecer o no queremos obedecer a Dios. Y eventualmente vamos a ver el resultado. Así que Manuel. vamos a hacer capítulo 1. Escuché una voz. Sí, Manuel, yo quisiera añadir algo allí porque, volviendo un poco atrás, pero breve, Dios le dijo, ciertamente morirás, y la serpiente le dijo, no moriréis. Y como tú decías, allí la mujer vio y codició y todo lo demás, y no murieron. Y hay gente que dice, bueno, no fue que Dios mintió, sino que ellos empezaron a morir lentamente. Y no es así. Si nosotros estudiamos los versículos que vienen a continuación, cuando Dios habla, preguntándole a la mujer qué había hecho y al hombre qué había hecho, y la serpiente la maldijo, encontramos que Adán y Eva, antes de ese proceso del encuentro de Dios con ellos, después del pecado, ellos se ponen una especie de hojas de parra o algo por el estilo para ellos de alguna forma taparse por su vergüenza. Pero Dios finalmente, cuando entran en el diálogo con ellos, finalmente les da a ellos unas vestiduras. Y esas vestiduras vinieron de un sacrificio. Eso quiere decir que ellos no murieron en ese momento de forma instantánea porque hubo uno que pagó para que ellos pudiesen ser perdonados. Y así se estaba simbolizando el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Amén. Sí, Apocalipsis 13:8 dice, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Exactamente. Amén. Ellos no, nosotros decimos empezaron a morir. Ajá. No, realmente no. Realmente cuando Cristo dijo morirás es la segunda muerte. Ellos se supone que murieran la segunda muerte, desaparecieran para siempre, pero como la hermana mencionó al principio, la justicia de Cristo comenzó desde que hubo pecado. La justicia de Cristo es la que hace que el pecado se haya extendido por 6,000 años para que todos veamos que todo lo que hace Dios lo hace porque es justo, es su justicia. Por eso Pablo dice en Romanos 3 que Él es el justo y el que justifica al que es de la ley. Él es justo y justifica. Él es justo porque todo lo que hace es justo, todos sus caminos son justos. Deuteronomio 32. Sin embargo, no solamente quiere ser justo Él castigándonos, sino también dándonos su justicia a nosotros para que seamos justos como Él. Yo voy a terminar con este pasaje de Santiago y luego vamos a Judas y ahí acabamos. 2 pasajes para dejarlo en una nota positiva. Me gustaría que viéramos esto porque tanto Lucifer, tanto Eva como usted, cuando se enfrente con la fuerza de Satanás o la tentación, con los clamores de su concupiscencia, de una naturaleza caída, cuando usted se siente que no puede más, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que está pasando y esto es lo que vamos a hacer. Dice el versículo 12. Yo lo voy a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entiéndase ahí, el ser humano, mujer o hombre. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice el libro de Apocalipsis que la corona de vida es para todos aquellos que hayan vencido como Cristo venció. Tenemos que ser victoriosos. No es difícil, lo hacemos con Cristo. Cristo nos prometió su victoria. Y el apóstol Santiago está diciendo, porque cuando ya hemos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida. ¿No? Es una garantía que Dios nos da. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie. Dios no manda este tipo de tentación, no quiere hacer caer. Si Dios manda pruebas y tentaciones se pueden parecer muchas veces,
Pero Él manda pruebas para ver cómo está nuestro corazón, y de cada prueba hay crecimiento espiritual. Hay un refinamiento de nuestro carácter. Hay un crecimiento en la vida cristiana. Pero Dios nunca manda una tentación para hacernos caer y hacernos ver triste y pisotearnos en el suelo. Eso no viene de Dios, dice el apóstol. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros somos tentados con lo que a nosotros nos llama la atención. Para algunos puede ser, estaba viendo un documental que estoy haciendo unas presentaciones que creo que va a presentar en el parque acerca de la pornografía, como el 70-75% de todas las búsquedas que se hacen en internet es para pornografía. La gran mayoría de las páginas web en internet son de pornografía. Cómo eso acaba con el autorrespeto del ser humano, con la salud mental, cómo da depresión en tantos muchachos jóvenes, cómo daña los matrimonios, todo eso. Todo comienza por la debilidad y la tendencia que yo tengo a eso, porque le he dado rienda suelta a esa pasión por tantos años. El apóstol Santiago dice, tú vienes a ser tentado porque Satanás encuentra ese lugarcito en ti donde te puede poner allí la cascarita de banana, de tal manera que te resbales, donde tú eres tentado, yo no voy a ser tentado. A aquel le gusta el alcohol, al otro le gusta el cigarrillo, al otro le gusta el juego, el casino, no importa. Todos somos tentados por las concupiscencias que nosotros tenemos. Somos atraídos y seducidos. ¿Qué ocurre? La concupiscencia, versículo 15, después que ha concebido, es decir, el hecho de yo ser tentado y atraído, por eso que yo soy atraído, no es pecado. Yo soy atraído y tentado por eso, pero eso no lo hace pecado. Para que sea pecado, la concupiscencia debe concebir. ¿Cómo concibe? Me gusta hacer eso y lo termino haciendo. Si me gusta hacer eso, pero yo se lo llevo a Dios, yo me hinco de rodillas, yo salgo huyendo como lo hizo José, huyendo a la esposa de Potifar, encuentro ese rotito en la ventana y salgo corriendo. Yo salgo victorioso, por lo tanto la concupiscencia no concibe, no se produce un fruto. Nunca transgredí la ley de Dios, y si no transgredo la ley de Dios, no hay pecado. Versículo 15, entonces, cuando la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado viene cuando yo caigo en la tentación. La tentación no es pecado. Tener una naturaleza caída no es pecado. Tener estas debilidades humanas no es pecado. Pecado es caer ante la tentación. El pecado, dice el versículo 15, siendo consumado, entonces da a luz la muerte. Tentación, yo caigo en tentación, es pecado. La paga del pecado, como dice Romanos, es la muerte. Pero no tenemos que caer allí. Mira el versículo 7 del capítulo 4, Santiago 4:7. Pásenlo ahí rapidito, ustedes están al lado. Voy a leer rapidito, ya el tiempo se nos fue. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá ¿de quién? De vosotros. De vosotros. ¿Qué tenemos que hacer cuando Satanás viene a tentarnos o cuando Satanás viene a hacernos, a atraernos por nuestra concupiscencia y por nuestra naturaleza dada a lo malo? Resistirlo con la ayuda de Dios. Luego lo dice ahí, resistir al diablo, no dice con la ayuda de Dios, pero usted lee todo el capítulo y se da cuenta que todo lo que hacemos lo hacemos por la fe en Cristo Jesús. Huir, resistir al diablo y eventualmente él huirá de vosotros. Satanás no puede seguir tentándonos cuando nosotros clamamos la ayuda de Dios. Si Eva le hubiera dicho a Satanás en el árbol, no, mira, Dios dijo que podemos comer de todos los árboles del huerto, excepto de este. Ah, bueno, pero no pueden comer y tocarlo. No, Dios dijo que no simplemente lo comamos, pero podemos comer los demás. Así que tú me estás pidiendo que haga algo que Dios dijo que no, así que me voy de aquí o te tienes que ir. Y Eva, si hubiera ido, Satanás no hubiese podido regresar a tentarlos allí hubieran pasado la prueba, Satanás no hubiera podido regresar a tentarlos allí. Cuando nosotros le decimos que no es Satanás, él tiene que irse. Puede regresar en algún otro momento, pero nosotros vamos a estar más fuertes todavía para vencer la próxima tentación. Es lo que dice en Judas, tiene un solo capítulo y con esto los dejo en una nota positiva. Judas capítulo 1, los 2 versículos finales. Judas 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante
delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que nos puede guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante del Padre, y lo hace con gran alegría, lo hace con gozo. Satanás se levanta todos los días por la mañana a hacernos tentar, a hacernos caer, a desanimarnos, a decirnos tú no puedes, tú no vales nada, tú simplemente haces lo mismo otra vez, no tienes ninguna esperanza que va a ser diferente, porque si tú miras tus últimos 30, 50 años han sido los mismos, tú dices que vas a hacer y no lo haces. Eso es lo que hace Satanás todos los días. Los espíritus se levantan todos los días con la misma alegría, la misma fuerza, el mismo poder, para presentarte delante del Padre y decir, no, mi vida a su favor, como si nunca hubiera pecado. Esa es mi vida que yo pongo en su favor. Le voy a dar todo el poder que yo tengo para que viva y venza sobre esas tentaciones, para que no vuelva a mirar esa página de internet, para que no vuelva a codiciar lo que no debe, para que no vuelva a hablar del otro cuando no tiene, para que deje los pensamientos de desánimo y los pensamientos de depresión. Eso es lo que hace Cristo todos los días, y lo hace con gran alegría, no con alegría, con gran alegría, dice el apóstol Judas, para presentarnos y para guardarnos sin caída. Comenzó en el cielo, una guerra en el cielo. Gracias a Dios, Satanás perdió. Cristo, Miguel, el poderoso vencedor, lo sacó del cielo. Satanás trajo el pecado al mundo. Tristemente, Adán y Eva terminaron escuchando a Satanás, pero sabemos que el Cordero de Dios, que fue inmolado desde la fundación del mundo, cubrió su vida, le sirvió de justicia a ellos, también nos sirve de justicia a nosotros. Amén. Luego, hoy en día nos encontramos con el mismo problema. Satanás nos tienta, somos tentados por nuestra concupiscencia, pero salimos victoriosos si rehuimos a Satanás, si lo resistimos, si con la ayuda de Dios y con el poder que nos da, lo enfrentamos y lo reprendemos, y Cristo nos presenta en el cielo con gran alegría, con la justicia del manto de Cristo, y nos da poder también para vencer aquí mientras estemos en la tierra. Amén. Nos dejo con ese pensamiento. Me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta preferiblemente, o algo que alguien quiera añadir antes de terminar. Manuel, sí, cuando estaba hablando de la codicia, que tú dijiste al final que cuando estamos queriendo cosas y eso, querer cosas es malo, porque yo tengo entendido que querer cosas no es malo, lo que es, depende de cómo uno se anda envidiando las cosas de los demás, y eso sería feo, pero nosotros, yo pienso que podemos nosotros querer cosas, por ejemplo, querer una casa, querer un carro, querer cosas, siempre que uno lo haga, tú sabes, en buena ley, como dices, de su trabajo y eso. Y que Sí, lo necesite, por supuesto. Sí, yo creo que el modificador clave es que necesito. Exacto. Todo lo que yo no necesito es codicia. Lucifer no necesitaba ser Dios. Lucifer no necesitaba la adoración que se le daba a Jesús o a Miguel en el cielo. Codicia. Eva no necesitaba la fruta del bien y del mal, porque tenía todas las demás frutas en el jardín en el Edén, incluyendo el árbol de la vida. Codicia. Cuando yo miro a la otra mujer que no es la mía, yo tengo la mía, no necesito otra mujer. Codicia. Cuando yo miro la casa del otro, más grande, más bonita, y yo tengo espacio suficiente y cuarto suficiente, pero quiero una casa más grande simplemente porque el otro tiene una casa más grande o la hay más. Codicia. Yo tengo un buen carrito que me lleva y me trae. El carrito no le duele nada, es espacioso, funciona bien, le sirve todo, pero el otro me pasa con un Mercedes-Benz al lado. Ahora quiero un mejor carro. Codicia. La clave está en si lo necesito o no. Y cuando yo codicio, por lo general, ahí viene la mentira para alcanzarlo, el engaño, ahí viene el adulterio, ahí viene el robo, porque entonces empiezo a robarle a Dios o hasta a mí mismo o al vecino, al prójimo. La clave está si lo necesito o no. Yo tengo varias carteras, me combinan con toda la ropa que tienen, pero hay una cartera más linda en la tienda, yo sé que no la necesito, pero quisiera ponerla, usarla porque a los demás les gusta, para yo verme mejor. También es codicia. La codicia comienza cuando yo quiero lo que yo necesito, lo que yo no necesito. La otra inquietud, Manuel, perdóname que te tome tanto tiempo, fue en cuanto a las tentaciones. Las tentaciones, como dice ahí en Santiago, bienaventurado el que vence la tentación y algo así.
si uno entra en una tentación, o sea, es tentado y cae después de haber confesado a Cristo y se arrepiente, pues yo pienso que Dios lo perdona, porque como dijo la hermana Rosy al principio, el ladrón en la cruz no tuvo mucho tiempo. Sí. So, cuando uno se arrepiente, la sangre de Cristo, y uno reclama esa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por nosotros, aunque haya caído en pecado, pues el Señor lo levanta. Claro, usted tiene toda la vida que Dios le da para hacer profesión de fe. Que yo quiero decir por profesión de hecho, sería bueno, porque esta pregunta que usted acaba de hacer es ya el tema de la semana que viene, de hecho. Okay. Porque el apóstol Juan dice que no se ore por aquel que peca, aquel pecado que no es perdonable. No. El que está en Cristo, por definición, dice el apóstol Juan, no peca. Está en Juan capítulo 3, léalo ahora cuando terminemos. Juan capítulo 3. Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. ¿Ok? Cuando estamos en Cristo hay un tipo de pecado que no hacemos. Es el pecado a sabiendas. Es el pecado planificado. Es el pecado que si yo sé que soy débil y voy allá, voy a terminar cayendo. Yo no lo planifico, al contrario, lo evito. Sin embargo, sí estamos propensos a pecar cosas que no sabemos o cosas espontáneas o cosas a las cuales nosotros no planificamos. Ese pecado está cubierto, oiga bien, hermana, antes de que yo peque. Cuando yo estoy en pacto con Cristo, ese humo, el corderito que subía en el santuario terrenal, cubría mi pecado antes de que yo lo supiera o antes de que yo pudiera confesarlo. Y no importa dónde yo estuviera, antes de que yo pudiera llevar mi propio corderito al santuario terrenal, ya yo tenía perdón. Ese tipo de pecado. El otro tipo de pecado lo hace aquel que no está en Cristo por definición. Planifica pecar o no resiste a Satanás como debe o no usa el poder de Cristo a su disposición. Mientras estamos aquí en la tierra, tenemos todas las oportunidades de regresar a Cristo. Todas. Nunca se acaban hasta que se nos acaba la vida. Claro que y el que está en Cristo, una vez se da cuenta que lo hizo mal, también va y pide perdón, a pesar de que ya estaba perdonado. Es como si fuera una sombrilla que cubre todos mis pecados. Pero no son los pecados hechos a propósito, no son los pecados planificados, no son los pecados para los cuales yo no hice provisión con la ayuda del Espíritu Santo. Déjame ver si lo puedo articular de una manera más fácil. Siempre hay perdón para el que está en Cristo y también para aquel que regresa y vuelve a Cristo hay perdón. Para todos hay perdón. Pero el tipo de pecado determina si yo estaba en Cristo o no. El tipo de pecado determina si yo estaba en Cristo o no, por definición. Y aquel que está en Cristo, sus obras van a ver, no solamente sus obras, sino también su respuesta ante el pecado que cometió, cómo él rehace lo que hizo y cómo busca remediar la falta cometida. A diferencia que aquella vez Cristo perdona. Yo puedo estar viviendo este mandamiento toda la vida, pero Cristo perdona. Y no tengo victoria sobre aquello que yo sé que debo dejar, pero Cristo perdona. No, esa persona por definición no está en Cristo. Al contrario, dice el apóstol Pablo en Hebreos que queda una horrenda, se me está olvidando la otra palabra, horrenda y algo por el pecado, porque hace que Cristo muera varias veces por él, después que lo ha perdonado. De hecho, ese es el tema de la semana que viene. Bueno, no lo voy a buscar ahora porque no quiero ir allá. Creo que es expectación. Una horrenda expectación, exacto. Así que, no, el que está en Cristo no peca con intención, el que está en Cristo no planifica el pecado, el que está en Cristo no se pone en el lugar donde Satanás lo hace tentar. Si yo estoy en Cristo, dejé el alcohol, yo no voy a la misma barra donde están mis amigos porque voy a terminar haciendo lo mismo. Yo estoy en Cristo, dejé el adulterio, no me voy a donde yo sé que están mis amigos o las amigas que me llevan allí, o me evito todas las computadoras posibles que me hacen llegar a la pornografía, lo que me puede llevar allí porque yo estoy en Cristo. Es una definición bien grande. Si dejé a Cristo y terminé pecando, regreso a Cristo y le pido perdón y regreso a una relación salvífica con Cristo. Así es. Si le resulta un poco difícil de entender, vamos a desglosarlo más con más versículos. No, está bien, la gracias. semana que viene. ¿Está bien? Sí. Manuel, una última cosita allí, hablando de ese ejemplo que diste, el tema se extiende muchísimo, es interesantísimo, y quisiera que pensásemos en la siguiente imagen, el versículo que citabas hace un momento cuando decías, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y la otra figura, fíjense ustedes, para resistir al diablo evidentemente hay que tener
el Espíritu Santo y poder hacer eso, porque la simiente de Dios está en él. Por eso el Espíritu Ajá. Santo y no peca, no puede pecar, no practica pecado. Y la otra imagen que sería interesante que podamos construir cuando Pablo también le dice a Timoteo, huir de las pasiones. Sí, güey. Esto es lo que está diciendo, o sea, si tú tienes problemas con el alcohol, no pases por esa esquina donde hay una cantina, una cuestión, huye de allí. Imagínate, No miren ni el Super Bowl, que tiene Nada, tantos anuncios de nada, alcohol. nada. Que No empiece- vayas ni a evangelizarlo. Hasta que tú no hayas vencido eso, no vayas ni a repartir Exactamente, centinela. huye de allí. El que empiece a estar firme, mire que no caiga. Más la nota positiva, como dice tu Manuel, en este caso yo quisiera compartir con mis hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Pues lo dejamos aquí. La semana que viene seguimos. Volvemos a mandar el anuncio temprano, quizás el día anterior, y recordárselo nuevamente el miércoles. Y poco a poco, si somos constantes, como este grupito está haciendo, usted verá cómo sigue creciendo el grupo. Amén. Hasta que se convierta en unos Thank 20. you, brother. Usted va a ver. Siempre es así. Bueno, que Dios nos bendiga esta noche. Feliz semana lo que Gracias, queda. Manuel. Jueves y Dios te viernes. bendiga. ¿Alguien quiere orar para terminar? Ujú. Yo, Por favor. bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias infinitas, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Amén. porque tú siempre estás a nuestro lado, Amén. porque a pesar que somos pecadores, Señor, tú estás ahí para levantarnos y para Amén, poder amén. ayudarnos y así poder seguir adelante, amándote cada día más y conociendo Amén. más de ti. Amén. Amén. Pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando, nos sigas cuidando grandemente y que permita, Señor, que nosotros podamos entender cada día más del amor que tienes tú para nosotros. Amén. Sí, Amén. Señor. Danos un resto de la noche feliz y un resto de semana también, Señor. Bendícenos, acompáñanos en todo momento. Amén. Y una vez más, Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias. Amén. Te pedimos todas estas bendiciones en nombre de tu Hijo amado Jesús. Sí, Amén. Señor. Amén. Amén. Gracias, Sarita, por esa oración. Gracias. De nada. Gracias, Manuel, por tu ayuda. Gracias.